Hola, Hola, Catalina, ¿qué tal? bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa cuarentena? Bien, la verdad es que para mí en lo personal no ha habido muchos cambios porque de todas maneras escribir libros es estar encerrada en la casa, entonces no hubo Ha sido grandes cambios para mí. el choque. Bueno, eso está bien para ti. Sí. Nada, vamos entonces a empezar presentándonos. Me presento yo primero. Mi nombre es Laura Sofía, soy abogada colombiana, feminista, activista política, pero además miembro de este equipo maravilloso de Emancipa Web desde el año pasado. Y hoy pues tengo la fortuna de estar contigo. Quiero que sepas desde ya que desde el Comité Editorial de Colombia y de los otros países, pues estamos encantadas de que nos hayas aceptado la invitación a este Ay, espacio para conversar. bueno, pues muchas gracias. Yo para quienes están llegando, soy Catalina Ruiz Navarro, conocida en redes como Catalina por Dios, escritora y feminista colombiana radicada en México, autora de un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, colombiana, barranquillera. Bueno, pero la hoja de vida está bastante modesta, bastante modesta. Catalina, además, pues es maestra en artes visuales con énfasis en artes plásticas, es filósofa de la Universidad Javeriana, con maestría en literatura de la Universidad de los Andes, pero además ha trabajado como columnista en periódicos como El Espectador y El Heraldo en Colombia, has trabajado en Vice y Sin embargo en México, en Univisión en Estados Unidos. Ha sido cofundadora de varias colectivas feministas, estereotipas, las viejas verdes aquí en Colombia y pues obviamente autora fiel del famoso libro y tan apreciado por nosotras, Las mujeres que luchan se encuentran. Pues muchas gracias. No, a ti. Sí. Entonces, Catalina, la idea de hoy, digamos, con este espacio es poder conversar un poco acerca de la oleada de violencia que hemos visto que se ha incrementado pues en época de cuarentena con todo el tema del confinamiento. Dale. No, pues me parece muy interesante que tengamos esta llamada justo el Día de la Madre porque lastimosamente en Colombia el Día de la Madre es el día que hay más violencia contra las mujeres en Colombia. Y luego hay otras estadísticas que nos llevan a problematizar esto un poco, como que el día de la semana en donde hay más violencia en Colombia es el domingo. Entonces, lo que uno empieza a ver, y otros de los días claves donde hay mucha violencia es Navidad y Año Nuevo. Lo que uno ve ahí como patrón es que tienes a los agresores en casa, celebrando en casa y a las mujeres en casa. O sea, eso es uno de los problemas graves ahí. Y yo creo que el problema de la cuarentena es muy grande porque, primero, el 60% de la violencia que recibimos las mujeres viene la recibimos en los espacios domésticos. Como la recibimos en los espacios domésticos, esto quiere decir que viene de parte de un hombre que está en nuestro círculo cercano de afectos. Pues porque los hombres que están en la calle, que suelen ser como el gran monstruo siempre, no son los que van a llegar a agredirnos en nuestra casa, ni son los que más nos agreden. Entonces, en realidad, los mayores agresores de las mujeres son parejas, exparejas, padres, abuelos, tíos, hermanos. Sobre todo cuando estamos hablando de niñas, ese círculo familiar se vuelve más fuerte. Y ahora mismo tenemos a las mujeres encerradas en sus casas con los agresores. Y eso es un problema porque normalmente, digamos, tenías tú que el tipo se iba a trabajar 8 horas, entonces tenías 8 horas de descanso, que podías hacer lo que quisieras, que de pronto podías llamar a tus amigas, que algo. Pero en este momento las mujeres que están encerradas con sus agresores ni siquiera pueden estar haciendo estas llamadas a las líneas púrpuras porque tú no puedes, si tienes un tipo que te está pegando en la casa, no puedes llamar a la línea púrpura porque si el tipo te escucha, te estás poniendo en más peligro todavía. No puedes salir necesariamente a pedir ayuda y eso se empieza a recrudecer. Hay una cosa que también es muy importante y es que cuando los agresores están estresados por razones típicas son la incertidumbre económica, los cambios abruptos, todas esas cosas que son factores de estrés, estar ociosos, todas esas cosas aumentan los índices de agresión. Entonces tienes también ese cóctel terrible
ojalá fuera solamente violencia física, pero también es violencia sexual. Es así súper preocupante también porque eh, se ha hablado mucho de un baby boom del coronavirus. Correcto. Y el baby boom del coronavirus suena como si fuera, bueno, mejor dicho, una cosa maravillosa, como el triunfo de la vida por encima de la muerte. Y la verdad es que las maternidades elegidas en tiempos del coronavirus probablemente van a la baja. Pues si tú tienes incertidumbre económica, no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes qué va a pasar con el mundo, no quieres salir de tu casa por riesgo de un contagio, tienes incertidumbre económica y laboral, pues lo más probable es que tú no te le vayas a medir a la maternidad deseada, que es un proyecto tan caro y tan difícil y que representa un riesgo para la salud. Entonces, lo que hay en ese mal dicho baby boom del coronavirus es un boom de maternidades forzadas. La ONU calcula que 7 millones de embarazos no deseados, y si las cuarentenas se extienden 6 meses, que es muy probable que vaya a pasar porque hasta que no tengamos vacuna esto va a ser así, si se extienden, están calculando 47 millones de embarazos no deseados. Estos son en mujeres que están viviendo violencia sexual, en adolescentes, en niñas que están encerradas con sus agresores. Muchos de los embarazos en niñas son fruto de violaciones sistemáticas, entonces muchas veces las niñas tienen un embarazo y todavía no les ha venido su primera regla. Y esto sí hay que hacer énfasis en que la cantidad total de embarazos en niñas son violación, porque si tienes menos de 14 años, al menos según la legislación colombiana, pues no puedes consentir, y las niñas menores de 14 años no quedan embarazadas de amiguitos que tienen la misma edad de ellas, sino que suele ser con hombres mayores de edad. Y gran parte de los embarazos adolescentes adolecen de lo mismo. La gente imagina el embarazo adolescente como un momento de pasión entre dos adolescentes y el primer amor y etcétera. No, la gran mayoría de los embarazos adolescentes también son con hombres mayores. Y ahí algunos son violación, algunos no son violación, pero de todas maneras hay una diferencia de poder ahí dudosa. Y muchos son fruto de violación, más si estás encerrada con esos agresores que te violan sistemáticamente y ahora están pasando por una situación de estrés que las va a llevar a agredirte con más frecuencia. Hay se espera además que haya desabastecimiento de anticonceptivos. Ese es un tema delicado porque muchas mujeres no pueden tomar anticonceptivos, lo tienen que hacer a escondidas porque si no el marido o lo que sea dice me está metiendo cachos. Entonces ahora ir y conseguir el anticonceptivo es más difícil que antes, porque cómo no puedes salir de tu casa, a dónde vas, qué explicación das para salir, no lo puedes pedir a domicilio. Muchas mujeres van a estar pasando por precariedad económica, entonces no van a tener la plata para poder ir a conseguir el anticonceptivo. Se están restringiendo mucho los servicios de aborto, o sea, en Colombia hay que decir que esto no se ha suspendido y que en teoría uno debería poder ir a la EPS y pedir un aborto legal y seguro. Pero no es tan así, o sea, en condiciones normales se estima que las EPS te pasean 6 semanas antes de darte el aborto como debería ser. Pero si a esto le vamos a sumar que está colapsando el sistema de salud y que hay poco personal y que la gente de la burocracia no está trabajando, pues imagínate el caos. Claro. Y claro, siguen trabajando, y esto hay que decirlo también, prestadores de servicio privados como Profamilia y como Oriéntame. Y esto es muy importante decirlo porque, a ver, ahí claro, te toca ir y pagar más. En Oriéntame te hacen un estudio de cuál es tu situación económica para cobrarte, y lo hacen según, y en Profamilia creo que tienen una tarifa específica. Son excelentes lugares de servicio de salud. Han habilitado líneas para que tú pidas a estos lugares las pastillas del misoprostol y mifepristona, que es lo que se usa en Colombia, te lleguen a domicilio y por teléfono te puedan ir guiando el aborto casero medicado, que es una cosa que es totalmente segura y legal, pero la gente no lo sabe. Por eso estoy dando aquí toda la cuña sobre estas cosas. Y está buenísimo. Y estas son las mujeres de la ciudad, pero las mujeres que viven en la ruralidad
que para llegar a un centro de salud tienen que bajar una loma en un burro, coger una canoa, se demoran 2 días en llegar a un puesto de salud, esto se va a poner muchísimo más difícil. Entonces, todos esos embarazos no deseados van a tener un efecto económico, porque no es solamente nacieron estos bebés, ya, pero ¿quién los va a cuidar? Claro. Entonces, esas madres que no eligieron la maternidad, que están abocadas a la maternidad forzada, pues van a tener que renunciar a sus trabajos. Son adolescentes que no van a volver a estudiar, o que no van a terminar la universidad, o niñas que no van a terminar el colegio, y que van a quedar en unos ciclos intergeneracionales de pobreza, que es lo que suele pasar con esto. Y entonces tenemos que la gente pobre se feminiza más, ya estamos en esa crisis porque las mujeres hacemos sí, hacemos trabajo informal, y son los trabajos informales los que se están perdiendo de primeros en este momento. Y si a eso le sumas una maternidad no deseada, forzada, pues eso tiene unas consecuencias económicas luego a gran escala, porque a veces es como, bueno, ¿y a mí qué? ¿A ti qué? Pues que se va a feminizar la pobreza en el país, que la cantidad de gente que no va a poder estar produciendo como quieren los economistas y el PIB y lo que sea, pues no va a ser lo mismo, que el desempleo de las mujeres va a aumentar. O sea, es una cosa que es de verdad muy preocupante lo que está sucediendo con estas cuarentenas, y va a ser difícil de resolver porque esto va para largo. Claro, de ahí, Catalina, creo que la importancia que tú mencionabas de no denominarlo baby boom, es decir, baby boom es como un poco enfiestar y aplaudir el fenómeno que finalmente es una cosa terribilísima para países especialmente como Colombia, ¿no? Con las condiciones de Colombia. Claro. ¿Cuál es la lectura, digamos, política que desde el feminismo debemos darle a este fenómeno? Pues mira, yo creo que viene una cosa muy difícil. O sea, perdón que esté hablando tanto de lo malo al comienzo, pero es que yo creo que es muy importante cómo aterrizar eso, porque uno de los problemas que siempre habíamos tenido en el feminismo es que muchas veces las ideas y los activismos se quedan en una burbuja y no pueden llegar especialmente a mujeres populares que probablemente no pueden estar movilizándose políticamente porque están trabajando así, o sea, todo el día, y a qué horas van a meterse a ver un live en Instagram. O a leerse un artículo, no, pues es una cosa muy difícil. Y ahora vamos a tener menos tiempo para hacer activismo porque pues se está triplicando el trabajo. No solamente la gran mayoría de mujeres que hacen trabajos de cuidado están haciendo ahora el doble que hacían antes porque no tienen descanso, y las que no están haciendo trabajos de cuidado, el teletrabajo, como que ha habido una ansiedad de la gente no va a producir como antes, y es impresionante la cantidad de llamadas y de cosas. Exacto. No sé si a ti te ha pasado, pero... No, por completo, pero yo quería preguntarte eso porque sí he visto, desafortunadamente, desde el equipo de Colombia hemos visto en redes y hemos escuchado comentarios que nunca faltan, efectivamente, de gente que dice, hombre, si las tareas del hogar han sido relegadas históricamente hacia las mujeres, si son tareas que siempre han tenido que hacer las mujeres, ¿por qué están con el cuento ahora de que se recrudece y de que la crisis les tocó más? ¿Por qué la doble jornada? ¿Cómo así? Pues están haciendo todo igual. Bueno, no se está haciendo todo igual porque para empezar los niños se iban de la casa 8 horas, y en ese momento las mujeres hacían de todo, hacían magia, pero ahora están las 24 horas ahí. Entonces, están todo el tiempo, hay que supervisarlos y cuidarlos. Y no solamente eso, sino que tienes más personas metidas en la casa todo el tiempo, y eso significa que están ensuciando cosas. Entonces, si antes tenías que barrer 2 veces a la semana, ahora tienes que barrer 4. Si antes lavabas platos 4 veces a la semana y de repente solo se reunía toda la familia para cenar porque cenaban fuera, ahora resulta que estás lavando platos, desayuno, almuerzo, cocina y comida. O sea, eso todo se triplicó. Y a mí me da mucha risa que he visto un montón de celebraciones de cómo los hombres han empezado a ayudar y a lavar platos, y todo un show de los hombres descubren lavar platos, como si fuera la gran vaina, y si claro, pues lo que se están dando cuenta es que el trabajo doméstico está muy cabrón porque es un trabajo como de Sísifo, porque tú lo haces y se ensucia. O sea, tú limpias y se vuelve a ensuciar y lo tienes que volver a hacer y no te queda nada después de hacerlo. O sea, lavas los platos y se vuelven a ensuciar y no hay otra cosa que puedas hacer. Entonces, eso se está recrudeciendo, pero además los cuidados de los niños ahora los tienes todo el tiempo. Además, si alguien cae enfermo al interior de la familia, lo van a cuidar las mujeres.
las idas al mercado se están triplicando porque ya no podemos salir a comer a restaurantes, porque pedir domicilios es más difícil, porque hay menos plata, entonces toca cocinar más. Todas esas cosas se van sumando. Y hay una cosa con la educación que está muy fuerte, que es que no nos hemos inventado un modelo de teleeducación. O sea, esto no se ha pensado. Se suspendió el colegio y dijeron, ahora las 8 horas van a ser por Zoom, pero resulta que eso no funciona. Si tú tienes un niño de 7 años que le estás enseñando matemáticas por Zoom, no va a ser lo mismo que si lo tuvieras en persona. Entonces eso quiere decir que la mamá no puede simplemente hacer como, bueno, él está allá en su Zoom del colegio y chao. No puedes hacer eso, porque necesitas estar al lado. Esto me lo han dicho las amigas que tienen hijos así en colegio. Entonces está haciendo educación, tú estás parada al lado a ver si hace educación física, si sigue el ejercicio, si se concentra. Entonces te toca de repente aprender a ti matemáticas. Todo eso lo están haciendo las mujeres en las casas. Y entonces ahí una de las cosas duras para el activismo es tener tiempo libre para poder hacer activismo. O sea, eso es un grandísimo privilegio, porque para que nos podamos organizar políticamente necesitamos tiempo libre. Pero ahora el trabajo se recrudeció, entonces tenemos menos tiempo. Antes teníamos una cosa que había sido una ganancia maravillosa del movimiento feminista latinoamericano, y era que nos habíamos tomado las calles. O sea, de unos años para acá las marchas feministas eran una cosa importantísima que estaba moviendo las ciudades en Latinoamérica. Además con unas marchas muy, no quiero decir pacíficas, quiero decir donde uno se sentía muy segura, porque de pronto ha habido acciones que algunas personas llamarán violenta contra vidrios y monumentos, pero nunca contra las personas. Y eso es una cosa que es muy interesante en las marchas feministas. Y que si tú tenías a una señora que trabajaba 25 horas al día, pero se enteraba de la marcha, porque la marcha era ineludible, porque la marcha estaba pasando frente a su trabajo, frente a su casa, porque veía que la ciudad se paralizaba porque había una marcha. Entonces, de alguna manera, era una forma de popularizar el feminismo y de llegarle a un montón de mujeres a las que no les podíamos llegar antes. Y ahora perdimos las calles, porque... pues porque ¿qué vamos a hacer? O sea, de aquí a que podamos ir a una marcha feminista, tiene que haber una vacuna, porque si no sería hasta irresponsable convocar. En Latinoamérica, organizar la movilización en las calles ha sido una cosa muy difícil. Argentina y México son países que tienen una tradición de movilización política a las calles importantísima, pero un país como Colombia, vamos, nosotros empezamos a volver a marchar en el 2018 cuando se firmó la paz. Antes de eso, marchar era una locura, marchar era de vagos, marchar era de guerrilleros. Era una cosa que estaba muy estigmatizada. Yo creo que en la universidad uno no marchaba. Y eso se logró en los últimos 2 años, el avance que hicimos como en tomarnos como ciudadanía el país. Ahora se va a echar para atrás, porque no solamente eso, sino de que aquí a que la gente le pierde el miedo a salir a una aglomeración política, va a pasar un buen rato. Y claro que todos los grupos feministas ya estamos todas en 700 reuniones de Zoom y hablando por acá y haciendo lives y organizándonos, pero esas somos las que tenemos internet y tiempo libre. Pero y las que no, o sea, hay muchas mujeres que no, que están perdiendo ese tiempo libre o que están en sus comunidades en donde se pueden organizar entre grupos muy, muy pequeños, pero que no pueden, o sea, no tienen ni siquiera suficiente internet para estar en un lugar. Entonces eso va a ser una cosa muy difícil. Yo no sé la solución a ese reto todavía, pero creo que como ciudadanía son las cosas que tenemos que empezar a pensar qué estamos perdiendo para crear estrategias que ataquen eso que estamos perdiendo. Exacto, yo creo que tiene que ver mucho también con el tema de política pública. Hablamos de redistribución de tareas del hogar, ¿cierto? De todo, como la pandemia y el confinamiento ha servido un poco de espacio de reflexión para darnos cuenta todo el mamadero que pues, han sufrido las mujeres toda la vida. Como, de verdad, a mi mamá le tocaba hacer todo esto todos los días y hemos empezado un poco a participar, ¿cierto? Y a entrar en la lógica de democratizar las tareas del hogar, y eso es una cosa súper importante. Pero el otro punto es qué pasa con la política pública, porque no desde el distrito y del Estado también hay una responsabilidad enorme que se nos ha cargado a nosotras las mujeres encima. Entonces, ¿cómo empezar también a exigir
que el Estado nos brinde soluciones, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que exigir saliendo de esta pandemia y que tenemos que exigir furiosas. O sea, esto es urgente e ineludible. Uno, salud universal. O sea, no puede ser que toda la plata y todo el presupuesto se vaya a seguridad. ¿Para qué carajos nos está sirviendo toda la plata que le han metido al puto ejército en Colombia por años? ¡Pa mierda! El ejército va a servir para montar algunos hospitales extra improvisados, va a servir para recoger muertos y llevarlos a cremar, pero para eso es para lo que nos va a servir el ejército. Todas las armas que compraron, pa mierda. O sea, entonces creo que tenemos que empezar a repensar esas prioridades porque además todos los gobiernos de izquierda y de derecha en Latinoamérica en los últimos años lo que han estado haciendo es quitarle plata al sistema de salud y educación. Sí. Y eso, mira que tú le quitas plata al sistema de salud y no es como que se desaparezcan esas tareas del sistema de salud. Eso se carga inmediatamente en las mujeres. Porque si tú tienes un sistema de salud que no cuida, alguien tiene que cuidar, porque la vida hay que cuidarla. ¿Y quién la va a cuidar? Pues la mujer que está más cerquita porque alguien lo tiene que hacer y ahí estamos nosotras para hacerlo. Y eso está muy cabrón. Toda esa plata que le han quitado a la salud es plata que nos han quitado a las mujeres y tiempo que nos han quitado a las mujeres y trabajo que nos están cargando. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que son claves. No puede seguir siendo que solamente tengan acceso a buena salud las personas que tengan la plata para tener acceso a eso. Antes de ayer veía una noticia sobre cómo algunas personas en la Casa Blanca se habían contagiado de coronavirus y entonces sale Trump diciendo, no, ya tenemos esto resuelto, yo me estoy haciendo una prueba diaria. Y mi hija se está haciendo una prueba diaria en un país en donde están precisamente muriéndose, es el país con más muertes del mundo en este momento, entre otras cosas porque no tienen el equipo para hacer pruebas a todo el mundo masivamente. Pero el presidente sí puede hacerse una prueba diaria y eso no puede seguir siendo así. O sea, el derecho a la salud es un derecho humano y sea en los últimos gobiernos neoliberales de izquierda y de derecha es lo que primero se ha desabastecido y lo que más se ha desangrado como en las carteras de los gobiernos. Esa es una. Y la dos, que yo creo que además es un tema feminista muy importante, es que, y esto solamente en Colombia lo ha propuesto el partido de las FARC, pero yo creo que la propuesta más sensata que ha habido en esta crisis, y es el ingreso básico universal. Esto es una cosa que se ha discutido muchísimo y entonces dicen, no, pero la plata para que la gente tenga un ingreso, sí se puede. Los países europeos, vueltos mierda en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue que salieron adelante de ese hueco y de esa quiebra que tenían? Había un estado de bienestar en donde a la gente le garantizaban salud, educación. Entonces tenías unos campesinos que vivían en la ruralidad de Suecia, perdidos, pero sus hijos fueron a la universidad porque tenían unos estados de bienestar. Que en Latinoamérica siempre nos han dicho, no, eso es muy caro, eso no se puede. ¿Cómo que es muy caro? Claro que se puede. Es un problema de redistribución. Si nosotros tuviéramos un ingreso básico universal, no quiero decir mínimo, porque es básico que yo pueda cubrir mis necesidades básicas, resolvemos un montón de problemas. Por ejemplo, en este momento uno de los problemas más grandes que estamos teniendo es el desempleo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente desempleada? ¿Y por qué el desempleo es un problema? Porque esa gente que quedó desempleada va a ganar menos, no va a poder subsistir, va a caer en un círculo de pobreza, va a pasar hambre. Si esa gente que queda desempleada porque hay una crisis económica tuviera un ingreso básico universal, no estaría pasando hambre, estaría pasando un momento difícil profesional, pero no sería un problema el desempleo. No sería un problema tampoco para el mercado, porque esta gente tendría su ingreso mínimo universal, su ingreso básico universal, y con eso podría seguir participando en la economía, comprando comida, viviendo de una forma digna. Y dos, para las mujeres esto es una cosa muy importante, porque si tuviéramos ingreso básico universal, tendríamos resueltos un montón de problemas, como que cuando tú estás embarazada o recién parida y no puedes trabajar y te están pagando la mitad de tu sueldo, no, te están pagando tu ingreso mínimo universal, entonces puedes decidir parar para la maternidad
porque necesitas hacerlo y porque al final cuando uno está, la maternidad es un servicio que uno le está prestando al Estado, eso no es solo personal. Claro. Si uno no pare gente, no tienes votantes, no tienes consumidores, no tienes ni mierda, no tienes nación. Y uno ahí está arriesgando la vida pariendo gente para el Estado. Porque si tienes un ingreso básico universal, esa mujer a la que le pegan no depende del marido. No depende económicamente del marido y puede decir yo me largo y me voy a una pieza con mi ingreso básico universal, puedo vivir y no me voy a morir de hambre y puedo dejar a este tipo. Puedo incluso en medio de una cuarentena irme a vivir a otro lugar. Eso hace que una mujer, porque además tenemos esta idea de las amas de casa como de 1960, en donde la ama de casa se quedaba en la casa y el hombre trabajaba. Eso solamente ha sido históricamente real para una porción muy pequeña de la población urbana, blanca, clase media, pero hoy en día eso no es posible. O sea, por nada, trabaje y llega a la casa. Ama de casa. ¿Quién? O sea, en estos momentos tú no puedes mantener una familia de 3 personas, de 4 personas con un solo sueldo. Esa es la verdad. El sueldo del man no da. Entonces esa que es ama de casa y se encarga de todo el trabajo de la casa, hace velas, hace pulseras, borda, hace lavandería, tiene un negocio de vender galletas en la cuadra, o sea, tiene que inventarse un trabajo y un rebusque porque no es suficiente lo que gana el marido. Entonces eso también es una cosa como utópica, como imaginarnos que las mujeres pueden ser amas de casa. Eso ya no se puede por el neoliberalismo. Si tuviéramos un ingreso básico universal, incluso una mujer puede llegar y decidir, man, yo quiero ser ama de casa porque de todas las cosas que hay para hacer en el mundo, esta creo que es la que hago mejor y que le da sentido a mi vida, del putas, pero que no sea porque, o sea, pero las mujeres son amas de casa muchas veces porque no tienen otra opción. Y porque no hay nadie más que vaya a hacer ese trabajo. Y eso es una cosa que yo sé que si hay economistas viendo me van a decir, oh, eso es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Muchos estados europeos lo lograron hacer. Implica un cambio de prioridades, implica repensar totalmente cómo vamos a llevar la economía, implica que es más importante que las personas tengan un ingreso para vivir dignamente que ir a salvar a las grandes corporaciones, implica que los servidores públicos van a ganar menos plata, implica que hay que repensar, por ejemplo, las enfermeras deberían ganar mucho más de lo que ganan, o sea, son las que están poniendo el cuerpo, significa que va a tocar sacar de la plata que metemos a lo militar y meterla para la salud, o sea, significa unas reestructuras grandes, pero si nosotros no empezamos a pedir esto, es que no va a pasar. Y creo que lo que no se nos puede olvidar, como pensando en salir como una ciudadanía despierta de esta vaina, es que va a venir otra pandemia. O sea, esta no va a ser la última pandemia que nos va a tocar en nuestra vida porque el mundo cambió, porque hay una globalización, porque hay una rapidez en que los cuerpos se mueven alrededor del mundo, que es casi que inconmensurable, incontenible. Entonces, probablemente ya hubo otras pandemias, tuvimos el ébola, tuvimos el H1N1, no fueron tan graves, pero vendrán otras después del coronavirus y tenemos que empezar a pensar cómo organizarnos para el futuro. Y en términos de política pública, yo creo que salud universal e ingreso básico universal son las únicas 2 cosas que yo veo que pueden medio darnos un respiro, porque no puede haber una crisis económica dramática cada vez que hay una crisis de salud. O sea, muchas de las muertes, claro que son por el coronavirus, pero son sobre todo porque no hay un sistema de salud suficientemente robusto para atender esto, porque no hay equipo, porque la gente se está muriendo de hambre, porque no hay un Estado que esté cuidando a sus ciudadanos. Esa es la razón de muchas muertes y la razón por la que algunas personas son más vulnerables, o sea, y yo creo que esos son problemas de política pública que como ciudadanía, las que podemos tener estas discusiones, tenemos que empezar a movilizarnos hacia allá.
De acuerdo. Yo creo que tocas un tema súper importante que es el tema de las mujeres como primera línea en atención a esta crisis. El sector de la salud está conformado mayoritariamente por mujeres. Entonces, el 70%. Exacto. He tenido la oportunidad de leer una de tus columnas en donde dices que esta crisis nos afecta de manera específica a las mujeres por 3 factores. El sector salud, ¿cierto? El sector de recrudecimiento de la doble jornada y por último la exposición a la violencia machista de nuestros agresores en nuestras casas. Yo quisiera que habláramos un poco sobre el primer factor y es cómo digamos, la crisis del COVID y el confinamiento en serio afecta de manera particular la salud de las mujeres. Hubo un artículo que decía que los hombres les daba más coronavirus y se morían más fácil de coronavirus y por ahí vi varios amigos diciendo, oh, entonces sal tú de la casa y nosotros nos quedaremos guardados porque somos más vulnerables. Y otra vez estamos confundiendo lo biológico con lo cultural. No es que los cuerpos de los hombres sean más susceptibles al virus que los cuerpos de las mujeres. Es que los hombres, uno, tienen trayectorias más largas y múltiples al interior de una ciudad, entonces tienen riesgos de contagio más altos. 2, tienen hábitos de higiene pésimos. O sea, estamos hablando de un virus que la principal forma de prevenirlo es lavarse las manos. Los hombres no se lavan las manos. O sea, no se lavan las manos, no tienen la costumbre de lavarse las manos, tienen pésimos hábitos de higiene. Entonces, eso los hace más susceptibles al coronavirus. Los hombres son más susceptibles a tener lo que se ha llamado comorbilidades, que es pues alguna condición de salud previa que haga que el virus te vaya a pegar más duro, como por ejemplo tabaquismo. Los hombres fuman más, los hombres se cuidan menos, los hombres no van al médico, no se hacen chequeos anuales, comen peor, tienen una alimentación muchísimo más pobre. Todas estas cosas se van sumando y van haciendo que los hombres sean más vulnerables, pero lo que los hace más vulnerables no es tener un pene o tener unos cromosomas X o Y, de hecho X y Y, sino lo que los hace más vulnerables es la masculinidad tóxica en la que viven, que no les permite cuidar de su salud y que los expone más al riesgo. Entonces, eso dicho, el cuerpo de las mujeres es el que está en primera línea, no solamente en el sector salud de las enfermeras, sino que también en las casas quienes están haciendo los cuidados y el trabajo de enfermeras son las mujeres. Pienso mucho en las madres, que son las que hacen los cuidado de la salud en las familias, y en las abuelas latinoamericanas. Las abuelas latinoamericanas son un fenómeno porque trabajan haciendo trabajos de cuidado hasta el día en que se mueren. Sí. Y ellas son además población vulnerable, que además están haciendo trabajo de cuidado extra. Entonces, hay un momento en donde vamos a estar expuestas al virus, vamos a estar cansadas y exhaustas por tanto trabajo, vamos a estar mal física y emocionalmente por la violencia, y nuestros cuerpos no van a resistir porque nuestros cuerpos no son invencibles. Y no aguantan todo y ni son más fuertes que los cuerpos de los hombres, no, simplemente son unos cuerpos que son vulnerables y que son falibles y que en algún punto van a empezar a fallar. Y eso es una cosa que es preocupante porque estamos ante además una cosa que yo creo que no se discute mucho, o sea, ¿en qué momento descansan las mujeres? ¿Quién cuida a las mujeres? ¿Quién cuida a las mamás? ¿Quién está pendiente de la salud de todas estas mujeres que hacen los trabajos de cuidado? Muchas veces la respuesta es nadie. Entonces, ahí hay un problema grande en el que simplemente estamos pues exponiéndonos en la vulnerabilidad de lo que significa estar vivas y nuestros cuerpos no son invencibles. Exacto, pero además, pongámonos en los zapatos de una mujer pues que se entera que está embarazada. Yo creo que el aborto en Colombia es... pues nos ha sido negado históricamente, ¿no? Ni siquiera cuando tienes todas las condiciones siempre hay una excusa para decirte que no. ¿Qué pasa? Digamos, yo creo que es también una característica de un tópico que va en este tema y es, bueno, los abortos en cuarentena también afectan nuestra salud. ¿Qué está pasando pues mira, con los abortos? Con los abortos, hay que decir esto, yo lo diré cada vez que digamos aborto en Colombia porque hay muchas mujeres que no lo saben y que se enteren de esto es importante. El aborto en Colombia es legal. Es legal en 3 causales que son cuando hay una violación,
que no necesitas un denuncio, sobre todo si eres menor de 14 años, se asume que es violación. Cuando hay una malformación incompatible con la vida extrauterina y cuando está en riesgo la salud de la mujer. Por salud entendemos salud física y salud mental, y no estamos hablando solamente de la falta de enfermedad. La falta de enfermedad es demasiado poco. Nosotros en Colombia entendemos salud como la entiende la OMS, que es un estado de bienestar físico, emocional, social, económico, o sea, es una cosa muchísimo más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier embarazo no deseado va a afectar tu salud, como mínimo mental, porque la maternidad forzada, claro que va a afectar tu salud mental y te puede provocar condiciones muy serias, depresiones crónicas, problemas de ansiedad, en el menor de los casos. Y esto en el menor de los casos, pensemos que una depresión te puede matar. Entonces, en Colombia cualquier mujer puede abortar si tiene un embarazo no deseado, porque todo embarazo no deseado atenta contra nuestra salud mental. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a un centro de salud y decir, esto es un embarazo no deseado, siento que está afectando mi salud mental, te pasan donde un psicólogo o una psicóloga que debe verte y decir, ok, evidentemente la maternidad forzada te va a volver mierda, entonces aquí está tu hojita, puedes abortar y te deben practicar el aborto. Hace poquito salió una sentencia a finales del año pasado en donde la corte le dice a todos los prestadores de servicios de salud que está prohibido pasearte, está prohibido que no te presten el servicio de una, pero eso no se cumple en la práctica. Entonces, ¿qué está pasando? Que una mujer normalmente tiene que movilizarse en un centro de salud y hacer todo que si vas a un centro de salud en donde tienen a alguien que va a respetar tus derechos de putas, pero si no, te estás metiendo, o sea, puede ser que te estés metiendo en un trámite largo. Puedes ir a una privada como Orienta Mi Profamilia. En estos casos es muy importante que estés cerca de centros urbanos porque no tienen cobertura en absolutamente todo el país, o a veces implica un traslado largo para llegar a uno de estos centros urbanos, y la verdad es que ahí se prestan muy buenos servicios. Y lo que más va a pasar en estos momentos es los abortos médicos por pastillas que se realizan en casa. La gente le tiene miedo a estos abortos porque cree que tiene que estar en el consultorio médico. Hay una idea de cómo suceden los abortos, como de que te ponen anestesia general y luego hay una operación sangrienta. Eso no es así. Los abortos hoy en día se realizan de dos maneras. Uno es el AMEU, que es como una aspiradorcita, que es una cirugía ambulatoria, te acuestan en el quirófano, te miran tus signos vitales, llega la aspiradorcita, hace, claro que eso duele, o sea, no vamos a decir que es cualquier cosa, pero es una cosa muy rápida, ambulatoria, sencilla. Probablemente después no puedes manejar tú hasta tu casa, mejor tener un acompañante, pero eso es todo. O el aborto, que es el que más se usa, por lo menos hasta la semana 12, que es el aborto con pastillas. El aborto con pastillas es de dos maneras. O te dan una dosis de misoprostol, que usualmente son 12 pastillas de misoprostol. Así es como se realizan abortos legales y no legales en la mayor parte de Latinoamérica. Porque te pueden mandar las pastillas a tu casa, porque hay redes de feministas y de médicas feministas que te pueden acompañar al aborto por teléfono, y estos son un aborto que se puede acompañar por teléfono de forma muy segura. O sea, es raro que haya complicaciones. Si hay complicaciones, obviamente eso es una cosa típica, pero si todo va bien, si las dosis se toman como son, si tú te estás tomando las pastillas que son, que esto es muy importante porque hay tenderos de farmacias inescrupulosos que te venden menos dosis, claro, o que te las venden falsas. O sea, eso es una cosa en la que hay que poner atención, claro, porque ese es uno de los principales riesgos. Pero si lo sigues, puedes estar en tu casa, vas a pasar 12 horas rudas y luego otras 12 horas que te vas a sentir mal, vas a tener cólicos, vas a querer estar acostada, obviamente va a haber un sangrado grande, puede haber escalofríos, pero todo eso es normal y definitivamente es menos fuerte que tengas que ser mamá a la fuerza. O sea,
estamos hablando de un fin de semana en tu casa que de pronto no va a ser el fin de semana más placentero de tu vida, pero tampoco va a ser el más rudo y terrible. Por supuesto, hay que decir que mientras más avanzado esté el embarazo, pues más difícil y más riesgoso va a ser el aborto, que si hay manera de tener alguna persona médica que esté atendiendo y que te esté dando la información paso a paso, va a ser mucho mejor por dos razones. Primero, por tu seguridad, y segundo, porque una de las cosas que pasa cuando uno tiene mucha ansiedad o muchos nervios o mucho miedo es que se baja el umbral del dolor. Entonces, si tú estás más ansiosa, más angustiada, si estás sola, si estás deprimida, si tienes mucho miedo por lo que está pasando, si no tienes a quien consultarle cuánta sangre es mucha sangre, pues te va a doler más porque te va a dar angustia. O sea, eso es una cosa emocional que no es menor, porque te puede dar hasta un ataque de pánico, vamos. Claro. Entonces, por eso es mejor. Y otra cosa que quería decir es que en Colombia, como el aborto es legal, se vende también una pastilla que se llama mifepristona. Entonces, para las personas que nos están viendo, que están en territorio colombiano, lo más probable es que el aborto con pastillas vaya a ser con una dosis de misoprostol y una dosis de mifepristona. Que, de nuevo, es muy importante que les den las pastillas que son y que haya alguna persona con conocimientos médicos que pueda ir guiándolo. Yo les recomiendo mucho buscar a las parceras en Colombia que hacen estos acompañamientos. Y, de nuevo, Orienta Mi Profamilia han habilitado líneas para pedir los medicamentos y pagar por internet y para que te hagan el acompañamiento, y eso es rápido y funciona muy bien. Yo los recomiendo porque probablemente las mujeres que nos están viendo, muchas podrían acceder a pagar algo así, y son mucho más rápidos. Algo así, pues el sistema de salud. Lo que pasa es que en este momento poner una tutela, armar un lío, ahí es donde el problema y la afectación a la salud en medio de la crisis, ¿no? Claro, porque lo que vamos a ver es que, bueno, hay estados en Estados Unidos en donde están dejando de prestar servicio de aborto porque dicen que no es un servicio esencial. Claro que es un servicio esencial, lo necesitamos para salvar nuestra vida. Pero puede pasar, y ya sabemos que esto es difícil en condiciones normales. Es mucho más difícil cuando estamos en una cuarentena tan restrictiva como la que tenemos en Colombia, además. De acuerdo. De hecho, a propósito de lo que estamos hablando, hoy hace 14 años la Corte Constitucional tomó la decisión de despenalizar el aborto en esas 3 causales que acabas de mencionar. Y yo creo que, sin duda, es una cosa significativa para las mujeres colombianas y para el movimiento feminista, pero yo sí siento que debo preguntarte qué nos hace falta, Catalina, como país y como movimiento feminista para lograr conquistar por fin pues la despenalización total del aborto. Pues es que la despenalización total ya la tenemos, pero no es suficiente, porque en la implementación no hemos podido lograrlo. A ver, hay 2 maneras en las que tú puedes ver en Latinoamérica cómo se ha luchado por este derecho. Tienes Colombia, en donde llegamos por arriba, o sea, una sentencia de la Corte Constitucional que rige para todo el territorio, y a partir de esa orden de la Corte hay que implementar. Y esa es la orden de la Corte que estamos conmemorando hoy. Pero cuando llegas a la implementación vas a encontrar un montón de obstáculos, porque resulta que los médicos no están de acuerdo. Resulta que en las universidades, en la Facultad de Medicina, no te enseñan cómo practicar un aborto. Resulta que al personal médico, a las enfermeras las persiguen porque hay un tabú, porque etcétera. Resulta que a las mujeres no les llega la información. O sea, todas estas cosas van a hacer que la implementación sea más difícil. Resulta que durante mucho tiempo los jueces no fallaban a tu favor en Colombia, a pesar de que esa fuera la legislación. Entonces tenías que ir y poner una tutela y buscar una abogada y hacer un montón de cosas. O tenemos lo que pasó en Argentina. En Argentina tienen causales hace muchos años, como en los años 30 por allá, y a partir de la dictadura argentina, ellos quedaron con un movimiento social muy robusto, con mucha articulación feminista, y llevan allá como 36 encuentros anuales feministas que ocurren todos los años.
Entonces ya tú tienes generaciones y generaciones de feministas y de chicas que crecieron siendo feministas y que están yendo a estos encuentros desde que tienen 12 años y que no es un feminismo de élites ni academicista, sino que es totalmente organización popular y organización de los barrios. Es por toda esa infraestructura que hay de fondo que tú ves esas marchas multitudinarias en Argentina. Y en el punto, no quiero decir que aún así en Argentina todavía hay muertes por abortos inseguros, pero ya tú tienes esto como un movimiento popular. Tan es un movimiento popular que uno de los temas decisivos para que quedara el presidente argentino en este momento fue el tema de aborto. Entonces, en Argentina ya tienes un presidente que tiene que prometer que el aborto va a ser ley para que voten por él. Cuando acá eso todavía es un problema. Y entonces lo que dicen las argentinas es tarde o temprano será ley, porque ya esto lo estamos despenalizando socialmente, ya la gente lo acepta, ya la gente lo quiere, entonces es cuestión de tiempo. Y eso es una cosa que es una reflexión muy importante, porque no bastan las leyes. Para que las leyes funcionen tienen que estar respaldadas por la cultura. Por ejemplo, me acuerdo que hace mucho hablaba yo con una activista de derechos de libertad de expresión y de propiedad intelectual, y me contaba que las bibliotecas en Colombia son ilegales. Porque resulta que la ley que tenemos de derechos de autor es una cosa tan retrógrada que tú no puedes prestar más de tantas veces una obra sin tener una carta expresa del autor diciendo que autoriza esa traca. Obviamente todas las bibliotecas de Colombia no tienen cartas de todos los autores para que permitan sacar fotocopias o El punto es que si en algún momento a alguien se le diera la gana de mandar a las bibliotecas de Colombia porque son ilegales, lo hace y chance y gana. Pero nadie lo va a hacer, porque todos estamos de acuerdo en que las bibliotecas son buenas. Funcionen o no, porque no necesariamente que tengas una biblioteca en el barrio hace que la gente vaya o lea, pero a todo el mundo le parece que una biblioteca es una gran idea y que eso va a ayudar a que la gente mejore y que la gente se eduque, y esto es una idea que nadie te va a argumentar, nadie te va a decir, uy, no, qué malo, puede ser peligroso que traigan una biblioteca al barrio, nadie te va a decir eso. Entonces, como está aceptado culturalmente las bibliotecas, no vamos a tener el problema de que alguien vaya a atacar las bibliotecas o que se vayan a volver ilegales, no, porque ya la cultura lo acepta. Con el aborto tenemos lo contrario. Tenemos una ley que es ley, que, bueno, no es ley porque no ha habido una legislación del Congreso, pero es sentencia de la Corte Constitucional que rige sobre todo el territorio y que garantiza los derechos de las mujeres, pero que nadie sabe porque todo el mundo tiene miedo, porque hay 700.000 tabúes, porque el policía, el juez, el médico, la enfermera, la amiga, la madre, todas estas personas con las que tú hablas y necesitas tener un aborto, no saben que el aborto es legal. Entonces, no lo hemos podido implementar. Y yo creo que ahí hay una cosa que es clave que hemos hecho en el movimiento feminista en los últimos años, y es apuntarle a esa despenalización social. Los pañuelos son una gran manera de despenalización social, porque tienes un símbolo visual que te puedes poner sin tener que tener esta pelea sobre aborto en la mesa con tu tío, antiderechos. No, solo tienes que ponerte el pañuelo y estás diciendo dos cosas: que apoyas el aborto libre y seguro, uno, y que si alguien a tu alrededor en algún momento necesita información o necesita ayuda o necesita redes sobre cómo conseguir un aborto libre y seguro, tú le puedes dar esa información. Y puede haber mujeres viéndote que no estén de acuerdo en este momento con el aborto, pero mañana de pronto lo van a necesitar y van a decir, puta, ¿a quién le pregunto? Pues a ella que tenía ese pañuelo. Qué lindo. Y vas a tener menos miedo de decir, yo también estoy de acuerdo, porque estás viendo que tu prima mayor también está de acuerdo. Entonces, todo eso ayuda a que la cosa se vaya volviendo menos tabú, a que lo podamos estar hablando todos los días. Y eso sí sirve, o sea, dar esa información
entre nosotras siempre ha servido y hay que empezar a despenalizarlo socialmente para que esto se pueda implementar. O sea, eso es una cosa que podemos hacer todas un poquito, empezar estas conversaciones y decirle a toda la que quiera escuchar, mira, yo estoy de acuerdo con el aborto libre y seguro. Esas mujeres de pronto mañana te van a buscar pidiéndote apoyo, pidiéndote información y de pronto tú no tienes toda la información, pero sabes quién se la puede dar. Y hacemos esas redes de mujeres que siempre han sido maravillosas. Entonces, si quieren algo que puedan hacer para garantizar eso, pequeño, usar el pañuelo y empezar estas conversaciones, porque eso sirve para que las mujeres tengan información. Tremendo, de acuerdo, de acuerdo. Y sobre las redes de apoyo que son súper importantes y aparte me parece muy bonito el tema simbólico del pañuelo que comentas. Hablemos sobre el libro. Las mujeres que luchan se encuentran. Hemos hablado aquí alrededor del tema de la violencia, la ola de violencia en cuarentena que siempre hemos vivido. Y eso yo creo que reafirma la importancia y la necesidad de organización feminista, de seguir aún en medio de una crisis que todos estamos padeciendo, hablando y practicando el discurso feminista, haciendo los análisis pues, que corresponden con enfoque de género. ¿Por qué, Catalina, las mujeres que luchan se deben encontrar? Pues mira que el título del libro viene de una lección muy bella que pues yo recibí de las zapatistas en México. Hicieron una convocatoria en 2018 para las mujeres que luchan, para que fueran al territorio zapatista en Chiapas y fuéramos ahí a acampar y a convivir. Las zapatistas definitivamente son el grupo con más credibilidad de toda América Latina porque acá llegaron, éramos 9.000 mujeres en total. Hubo un momento en que el campamento colapsó desabastecido de agua porque éramos demasiadas y todas llegamos allá sin saber qué nos íbamos a encontrar, ni a dónde íbamos a ir, ni qué era lo que iba a pasar, pero llegamos con la fe esa, de que todas éramos mujeres que luchábamos. Y fue un momento de convivencia muy bello, muy interesante, muy horizontal. Era un campamento en donde no podía haber hombres, o sea, podía haber niños menores de 14 años, niños y niñas, pero no podía haber hombres, tenías que entrar a entrada prohibido hombres. Tú veías, por ejemplo, mamás buscando a sus niñas chiquitas, como, ay, ¿has visto una niña así? No, pero qué lindo. Jamás con miedo, ni con pánico, ni me van a robar, me van a violar, me van a robar a la niña, nada. O sea, fue un momento de absoluta seguridad y de aprender muchísimo y de recibir una lección que no era de información o de una clase magistral o de decirte cómo hacer las cosas, sino que las zapatistas nos mostraron cómo sí nos podemos encontrar con un gesto y con sus acciones. A mí eso me pareció una cosa muy poderosa. Luego mi editora fue la que a partir de ese ensayo del libro decidió que le pusiéramos ese título. A mí me encantó y ha sido muy bonito porque ha sido como un bonito vaticinio del libro que ha servido para que las mujeres se encuentren, para que nos organicemos. Para mí es muy importante que pasemos de estas ideas personales del feminismo a la organización política y a encontrarnos con otras mujeres, y yo por eso siempre digo que el feminismo comienza con una amiga con que puedas hablar de feminismo, y eso ya es una organización política, eso ya es una célula política que luego se vuelve una colectiva, que se vuelve un grupo, que luego se vuelve un movimiento. Entonces yo creo que en esa articulación política está la fuerza de nuestro movimiento, está nuestra seguridad. Una mujer que vive violencia doméstica, una cosa es vivirla si estás totalmente sola y no tienes amigas, y otra cosa si tienes una amiga a la que puedes decir este man me pega, y que se pueda mover para ayudarte. Eso siempre es lo que nos ha salvado a las mujeres, son las redes de mujeres y de amigas las que siempre nos han ayudado cuando necesitamos tener un aborto. Esto es toda la vida, o sea, históricamente, y que nos siguen ayudando ahora, y yo creo que esa movilización política feminista es muy importante, y además es una cosa que yo encuentro que le da mucho sentido a nuestras vidas. Ser feminista es duro porque uno está lidiando con temas de violencia, porque a veces uno se siente como peleando contra el mundo, porque a veces uno se siente muy sola, pero ya hay un punto de quiebre, que es cuando uno empieza a organizarse con otras mujeres, y ahí es cuando uno deja de sentirse sola. Porque entonces ya no es solamente a ti que te están troleando, sino a tu amiga y a tu compañera y a otra y a otra. Entonces ya no es un problema personal, sino un problema estructural. Ya lo puedes ver fuera de lo personal, y hace que el movimiento se vuelva mucho más poderoso. Y es lo que más tenemos que hacer, o sea, tenemos que esforzarnos mucho para que, aún habiendo aislamiento social de esto, nos queden buenas organizaciones.
Hace poquito yo decía en una entrevista que ahorita el año pasado hubo estas protestas maravillosas con reggaetón en Puerto Rico y la gente decía, wow, pero ¿cómo se organizó Puerto Rico para poder hacer esta protesta global tan contundente y tan efectiva? Pues que Puerto Rico venía del huracán María, venían de comer mierda por el huracán María y venían de la crisis. Y esa crisis tan horrible, lo que les dejó fueron estructuras sociales, porque para repartir esa comida y para sobrevivir se tuvieron que armar redes y se pudieron organizar, y gracias a esa organización, luego esa organización sirvió para hacer un statement político. Entonces, de pronto, si algo nos puede dejar esta crisis es que redoblemos fuerzas para organizarnos y estructuras de organización para que podamos hacer activismo y politizarnos y hacer activismo feminista. Entonces, ojalá que eso quede. Claro, eso solo va a quedar si de verdad nos aplicamos en esto, porque de verdad es la salida que tenemos y si lo único que podemos hacer es estar organizándonos por internet, pues eso es lo que tenemos que estar haciendo con más ganas y con más seriedad. Pues bueno, nada. Bueno. Se nos acabó un poco el tiempo, qué rico igual haber conversado contigo, que hayas aceptado este espacio. Para las chicas que están aquí viéndonos y que de pronto no conocen de nuestro trabajo, nosotros somos Revista Emancipa, somos una revista de feminismo latinoamericana, tenemos trabajo en Argentina, en Paraguay, Colombia, Uruguay y nada. Pues la invitación es a esa, que sigamos en la militancia feminista, que no bajemos la guardia aún en medio de pues, toda la crisis que estamos pasando, a que nos pongamos las gafas moradas y pues miremos todo con perspectiva de género. Gracias, Catalina, por habernos acompañado hoy. Gracias por esta invitación. Bueno, un abrazo. Gracias a todos por vernos. Feliz Día de las Maternidades Elegidas. Así es. Chao. Chao.